Estamos de vuelta con más de Viva la Noticia. Son las 7:34 y le agradecemos su sintonía. Por supuesto, tenemos que continuar entonces con este recorrido informativo y es momento de darles la información de lo que presentan los titulares y el interior de Prensa Libre para este día. Y comenzamos rápidamente con la portada y vemos penuria migrante. 60.073 deportados se registran hasta el 30 de noviembre. Otra cifra importante y alarmante, 237 guatemaltecos muertos o perdidos en la ruta a Estados Unidos. La fotografía central, intimidación en Villanueva. Fiscales y policías que analizaban escena del crimen en la colonia El Búcaro fueron grabados y acosados. Nos dirigimos ahora al interior de del diario para este día y vemos pues esta noticia importante. Baja 30% la deportación de guatemaltecos. Políticas de Donald Trump pueden ser causa de que menos personas migren. De los retornados, 3.586 son menores de edad. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. El Ministerio Público pide extinguir casas de abortista. La red pagaba 3.000 quetzales a mujeres a cambio de que entregaran a sus hijos para adopción. Continuamos con más información que encontramos en el interior de Prensa Libre y van 3.830 embarazos en menores de 14 años en el 2017. Según registros oficiales, 81.000 niñas y adolescentes se han convertido en madres y la mayoría de casos se debe a abusos sexuales. Prensa Libre presentó. Y comenzamos nuevamente con este recorrido dentro de las noticias nacionales. Ya hablamos de cómo centenares de vecinos de la colonia El Milagro fueron afectados por la ausencia de buses. En esta ocasión era la ruta Quetzal. Los pilotos decidieron no presentar más este servicio por los hechos armados de las pandillas que los ha estado afectando mayormente en esta época de fin de año. 82 son las unidades de buses que prestan el servicio en Ciudad Quetzal. Hoy de esta forma se observó la calzada San Juan luego que pilotos decidieran no trabajar por el temor a ser víctimas de un ataque armado. Los pilotos de las rutas Quetzal afirmaron que los pandilleros les exigen antes del viernes de esta semana 10.000 quetzales de extorsión. De lo contrario, los han amenazado con lanzar bombas. Usuarios de unidades decidieron movilizarse en taxis de color blanco por miedo a ser víctimas de ataques de los pandilleros. Durante el año, las rutas Quetzal han paralizado el servicio varias veces. Y entre otras noticias importantes en el ámbito nacional, los elementos de la Comisaría 16 de la Policía persiguieron por varias cuadras de la colonia Carolingia a presuntos pandilleros. Al final se logró la captura de 2 de ellos, siendo uno menor de edad y una mujer. Como alias El Pulga, un menor de edad, y alias La Mami, fueron identificados estos pandilleros responsables de atacar a un ayudante de bus. Los detenidos son integrantes del barrio 18. El menor de edad fue el pandillero que detonó la pistola para asesinar al ayudante. Los pandilleros corrieron para no ser alcanzados por las fuerzas de seguridad. Durante la captura, la PNC localizó el arma de fuego en una bolsa de la mujer detenida. Fueron trasladados al juzgado de Misco, donde se determinó que utilizaban varios nombres para evadir a las fuerzas de seguridad. Continuamos con la información. La Procuraduría de los Derechos Humanos reporta que en el año 2017 hubo un incremento de los ataques de las unidades del transporte colectivo. Pese al leve descenso de los homicidios con arma de fuego, existen algunos otros factores alrededor de la violencia. Esto es lo que señalan expertos. Este año se incrementaron los ataques al transporte de pasajeros en comparación con el 2016, señala un informe de monitoreo hecho por la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Principalmente son usuarios, ayudantes, pilotos de mototaxi, de taxi, y al día de hoy pues, se tienen 215 personas que han perdido la vida en torno al transporte público durante el año 2017. En el año 2016 se registraron 144 personas asesinadas, quiere decir que hubo un incremento a pesar de las
acciones positivas que ha tenido a realizar el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Las extorsiones han abarcado otro tipo de actividades económicas como los mercados cantonales, a iglesias, colegios e institutos y hasta vendedores de la telefonía celular. 35 pilotos fueron asesinados este año, mientras que 366 personas resultaron heridas en diferentes atentados al transporte colectivo. Principalmente por el ataque directo a operadores del sistema de transporte público, o sea, pilotos y también para ayudantes, en donde han quedado muertos tanto pilotos, ayudantes y usuarios, y la otra que es en cuanto a los usuarios por oponerse a ser asaltados en unidades de transporte público. Nuevas estructuras de extorsionistas han surgido según lo recabado por la PDH. Cada vez más son los pagos ilegales que hacen los pilotos y empresarios del transporte público. De acuerdo a datos de los mismos ayudantes y pilotos de transporte de la ruta 36 y 37 que operan en la península de la Betania, ellos han indicado que tienen presuntamente 10 grupos diferentes que los están asediando constantemente. Si bien es cierto que en noviembre del 2016 tuvimos uno de los meses más bajos en violencia del año, este año se incrementó en una forma desproporcionada. Esto nos hace pensar que hay factores políticos que puedan estar incidiendo y modificando estos factores. El experto en temas de violencia agrega en su análisis que factores económicos, militares y políticos influyeron en la violencia a lo largo del 2017. Se trata de hacer ver como que la presencia sola del ejército disminuye la violencia. Y realmente cuando uno ha pedido estudios que demuestran esa efectividad, no existen. Mientras tanto, las consecuencias de la inseguridad la viven quienes hacen uso del transporte público, quienes son propensos de ser blanco de uno de los 95 asaltos diarios que reporta la PDH dentro de las unidades. Y de Finanzas, el Ministerio de Trabajo trabaja en una propuesta de ampliación presupuestaria que en los primeros días de febrero podrían presentarse al Congreso. Sin especificar el monto, se especula que podrían ser 3,000 millones de quetzales adicionales al presupuesto vigente. Las mismas obras contratadas en el 2017 para el 2018 y las programadas en el tema de comunicaciones. Entonces, lo más seguro es que estamos yendo al Congreso con una propuesta de modificación presupuestaria, tal vez no en enero, en febrero, ya cuando estén conformadas las comisiones, con un destino específico de qué obras, qué programas y qué otras cosas se estarían ampliando. Con 41 minutos, damos vuelta de página, pero tenemos algunos otros temas que abordar. Por supuesto, ya está listo nuestro compañero Julio de León para darnos más información. Y en nuestros departamentos, Huehuetenango pues hace una labor a favor de los recién nacidos que han sido abandonados en lugares como gallineros, basureros, barrancos, mientras que otros han sido rescatados de sus propios padres que los maltratan físicamente. Y todo esto sucede en el Centro de Recuperación, lugar donde, pues bueno, tanto la nutrición de todos los niños de este país y el personal se dedica específicamente para ofrecerles lo más cercano a una familia. Veamos la nota. A partir del 6 de marzo, para esta fecha, se ha ingresado a este centro asistencial 6 recién nacidos. El niño de nombre Alfonso, que ingresó el 6 de marzo del 2017. Asimismo, Francisco Daniel, que ingresó el 17 de marzo. La niña Jacqueline Isela, Miguel Ángel, que fue traído del CAP de San Rafael Petzal, Juan de Dios, que fue referido de San Miguel a Catán. Las historias son diversas. Cada menor lleva un nombre que corresponde al personal de turno cuando son llevados al hospital. Así los pequeños pasan de cuidados intensivos, pediatría y finalmente al Centro de Recuperación Nutricional. Aquí, aunque no hay presupuesto destinado para ellos, se les brinda alimentación y cuidados. Cada uno de estos niños pues tiene una historia distinta. Sin embargo, lo que los hace ser semejantes es que acá con nosotros están bajo abrigo temporal por tener un síndrome de abandono. Lo complicado para los recién nacidos es que por su edad se exponen a enfermedades nosocomiales. El camino para ellos es complicado. La burocracia en el sistema de adopciones se convierte incluso en obstáculos. Inicia para ellos parte de la dificultad que afrontarán. Primero porque uno de los derechos que tenemos es pues tener una familia y es el primero que se les viola en estos casos a los menores, ya que son abandonados por la persona a quien para todos tendría que ser la que mayores cuidados les dé.
Para poder ayudar a estos pequeños en el hospital, esperan de su solidaridad con pañales, leche, ropa para bebé, andadores, entre otras cosas. Nos vamos ahora a Suchitepeques, donde Heidi Amparo Valenzuela Soto, de 35 años, falleció mientras su yerno Hernán Jack Contreras, de 20 años, resultó herido. Esto luego que la motocicleta donde se conducían colisionara con un vehículo tipo sedán que ingresaba a un centro comercial ubicado en el kilómetro 158,5 de la ruta al Pacífico. La Policía Nacional Civil indicó que se capturó a la conductora del vehículo, identificada como Cristina de León. Los pilotos solicitaron a las autoridades señalizar los ingresos a este centro comercial, ya que se han registrado accidentes de tránsito en los últimos días. Y aquí vemos una de las consecuencias de este aparatoso incidente. ¿Qué les parece si ahora cambiamos un poco el tema? Y bueno, vamos a dar un recorrido por nuestros pueblos, y esto gracias a Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. El cultivo del café se convierte en una oportunidad muy importante para los pobladores de esta localidad. Son alrededor de 35 manzanas y estas plantaciones se ubican a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Un café de altura, como se dice. Importante también es hablar que el café cereza se convierte en parte importante de una visita turística que el visitante puede realizar, específicamente en este bosque nuboso de Baja Verapaz. El inicio del café empieza desde la mata donde se va a cortar la semilla. Tiene que hacerse de las bandolas de en medio y de cada bandola se corta el café que está en medio. Y ahí se empieza a seleccionar la fruta que va a usarse para la semilla. Para que nuestro público nos pueda comprender mejor, la bandola son las ramas que forman parte de lo que es la mata. Son las del centro y en el centro de la bandola se agarra la semilla. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Bueno, continuamos con más. Es momento de dirigirnos nuevamente a las calles. Ya está listo nuestro compañero Alberto Cardona para darnos esta información. Sara, de nuevo buenos días. Pues nos hemos trasladado del sector de la zona 8 al centro histórico. ¿Por qué en este punto exacto nos hemos movilizado? Han pasado menos de 48 horas donde las autoridades municipales pues han retirado ya algún tipo de maquinaria que han utilizado para realizar pues una serie de actividades navideñas acá, o mejor conocido como el Festival Navideño, donde pues las autoridades municipales, como repito, ya han comenzado a retirar todo tipo de publicidad de este evento que se realizó en este sector del centro histórico, pero como repito, han pasado menos de 48 horas que han retirado las autoridades municipales todo tipo de propaganda y ya los delincuentes han comenzado a tomar de nuevo el poder dentro del parque central. En esta área hay que recordar que todo el año pues ha sido motivo de discusión por parte del vecindario del centro histórico, donde grupos que se dedican a consumir droga, inhalar pegamento, dormir en las banquetas, personas que se dedican, como repito, a fumar marihuana y también a distribuirla y venderla en este sector, ya han ingresado de nuevo. 48 horas que las autoridades municipales han retirado todo tipo de publicidad en este sector, ya la delincuencia ha ingresado de nuevo a este parque central. Ya se pueden observar a varios grupos que durante el año pues se dedican lamentablemente a asaltar a mano armada con armas punzocortantes a las personas que visitan este parque central. Ya se pueden observar a hombres, mujeres, ya inhalando pegamento, consumiendo y fumando marihuana. Ya tenemos información
que esta mañana ya se registraron pues algunos asaltos cuando las personas caminaban por este sector. Ya se ha solicitado de nuevo más seguridad por parte de los vecinos de este sector, que como repito, durante el año han sido víctimas de asaltos a mano armada por parte de estos grupos delictivos que siguen generando el temor y el terror dentro del vecindario en el centro histórico. Ustedes están pues observando claramente imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López, ya a estos grupos que se siguen acercando a este sector. Para nadie es un secreto que el centro histórico es uno de los puntos con más violencia que es en los últimos tiempos, pese a que en los alrededores del Palacio Nacional y Ministerio de Gobernación pues se mantiene algún tipo de seguridad perimetral, pero pese a esta seguridad que se mantiene tanto en los alrededores de Casa Presidencial, Palacio Nacional, la delincuencia ya comienza a operar en este punto. Son imágenes, como repito, de mi compañero en cámara, Salvador López. Ya los delincuentes de nuevo han tomado pues el control y el poder de acá del Parque Central. Lamentablemente esta situación sigue generando que el turismo acá en el territorio nacional, en Guatemala, pues no se presente este sector porque muchos turistas han sido víctimas de la delincuencia que opera en el centro histórico. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona, regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, Muchísimas agradecemos gracias, esto, Alberto. Tenemos a continuar también pues con más información internacional. Vamos entonces contigo, Julio, y las noticias. Así es, tenemos que ir a entender un poco la situación que se está dando en Argentina y en donde pequeños productores agrícolas de Argentina realizaron este miércoles una original protesta frente al Congreso para reclamar por su situación económica, entregando bolsas de verduras gratuitas a los jubilados, cuyos ingresos se verán afectados por una reciente reforma previsional. Pequeños productores agrícolas repartieron sus vegetales el miércoles frente al Congreso argentino en una protesta para reclamar por su situación económica y en rechazo a la recién aprobada reforma de pensiones. Entregándole una bolsa de verdura, un bolsón de verdura a los abuelos porque hace pocos días en este Congreso se votó una ley que le saca dinero de aporte de la jubilación. Así que nosotros de manera solidaria le estamos entregando a ayudar a pasar el año y denunciando también la falta de políticas públicas para los pequeños productores y la quita de retenciones a los grandes productores. Decenas de personas hicieron colas para llevarse una bolsa con lechuga, jitomate y acelgas, entre otras verduras. Realmente le agradezco a toda esta gente que nos dio, porque realmente con esto puedo pasar la fiesta. No solamente vine para llevar para mi familia, para compartir con algunos vecinos que tengo en mi barrio. La semana pasada y en medio de múltiples protestas, el Congreso argentino aprobó una polémica reforma a la ley de pensiones, que implicará un ahorro fiscal de unos 5.600 millones de dólares al año. La ley afecta a las pensiones de 17 millones de personas, entre ellas 4 millones de beneficiarios de ayuda social. Bueno, continuamos ahora con Perú, en donde el ministro de Cultura, precisamente de Perú, Salvador de Solar, renunció. De esto 3 días después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, que purgaba una pena por crímenes de lesa humanidad. Estamos concentrándonos en la barrera por lo que yo he podido. El popular ministro de Cultura de Perú, Salvador del Solar, renunció el miércoles a su cargo, 3 días después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera un controversial indulto humanitario al exgobernante Alberto Fujimori, que estaba preso por crímenes de lesa humanidad. Del Solar, que siempre ha estado en contra del perdón de Fujimori, hizo su anuncio a través de Twitter. La renuncia del ministro era reclamada en redes por sectores antifujimoristas, que le exigían coherencia en su posición para no avalar un indulto que algunos califican de ilegal. La prensa ha especulado que Del Solar, de 47 años, un actor de cine, teatro y televisión muy popular, podría iniciar una carrera presidencial, imitando la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien ha sido comparado. También renunció el presidente ejecutivo de la televisora y radio públicas, Hugo Coya. Nos vamos ahora a Brasil, en donde se anunció ya la suspensión
de su exportación de pescado hacia la Unión Europea. Esto en una respuesta de cuestionamientos formulados tras una inspección veterinaria en Bruselas. La suspensión causa preocupación también entre los vendedores y los productores de este producto. El Ministerio de Agricultura de Brasil suspendió temporalmente la exportación de pescado a la Unión Europea. La medida preventiva entrará en vigor el 3 de enero y será acompañada de un plan de acción en respuesta a cuestionamientos formulados tras una auditoría de las autoridades europeas. Estoy preocupado porque es desmoralizante para nuestro país. ¿Cómo vamos a superar esto? No exportar va a afectar nuestra economía, que ya está debilitada. La Comisión Europea comunicó que el sistema de producción de pescado brasileño presenta fallas graves y deficiencias, especialmente en lo que se refiere a la calidad de los barcos pesqueros y que no se habían realizado los cambios solicitados por otra misión veterinaria en septiembre. Ahora toca a los brasileños hacer lo que tenemos que hacer. Corregir para poder recuperar lo que es más difícil para la exportación de pescado. La medida fue anunciada para evitar la posible suspensión unilateral por el bloque europeo y afectará por lo menos a 67 empresas y 2 buques factorías. Las exportaciones de pescado alcanzaban los 21,8 millones de dólares hasta fines de noviembre de este año. Concluimos de esta manera entonces el recorrido por el mundo con las noticias internacionales, pero por supuesto que tenemos más información aquí en Viva la Noticia. Muchas gracias, Julio, por estos detalles. Ahí tiene usted en pantalla lo que está sucediendo en las calles, específicamente en la calzada Roosevelt, para que se forme una idea. Son las 7:55 minutos. Es momento de irnos nuevamente a una pausa comercial, pero ya volvemos rápidamente. Continúe con nosotros. Quédese.